Durante mucho tiempo viví esperando señales, esperando respuestas, esperando que el mundo se acomodara para poder sentirme seguro. Creía que algo allá afuera tenía que cambiar antes de que yo pudiera cambiar por dentro. Pero lo que descubrí, no como una idea, sino como una experiencia, es que la vida no responde a lo que quiero, sino a lo que ya soy. Y ser no es un proceso lento ni una espera interminable. Ser es decidir, es asumir, es habitar el final sin reservas. Cuando lo hice, cuando me permití instalarme allí, donde ya todo estaba cumplido, lo que antes parecía lejano se volvió inevitable. Vivir en el final no es imaginar un resultado lejano, ni repetir palabras con esperanza. Es saborear desde hoy la certeza de lo que ya es tuyo. No como una promesa futura, sino como una presencia viva, tangible, real. El final no es un lugar a donde llegar, es una postura interna. Es cerrar los ojos y ver más allá de lo visible. Es acostarte cada noche sabiendo que ya ocurrió. Es caminar por el mundo con la dignidad de quien ya lo posee, aunque los sentidos digan lo contrario. Y esa contradicción, la aparente distancia entre lo interno y lo externo, se disuelve como niebla cuando te mantienes firme en el estado del cumplimiento. He aprendido que la vida no tiene otra opción que reflejar lo que estoy dispuesto a sostener sin condiciones. No se trata de manipular la realidad, sino de rendirme completamente a una verdad interior más poderosa que cualquier circunstancia. Cuando me mantenía en el estado del deseo cumplido, el mundo comenzaba a reconfigurarse sin esfuerzo. Personas, oportunidades, coincidencias, todo comenzaba a moverse como piezas perfectamente orquestadas. No porque yo las empujara, sino porque ya no estaba dudando, ya no pedía, ya no buscaba, simplemente era. Era quien ya había recibido, quien ya habitaba el desenlace. Y lo más extraordinario de todo es que, al vivir en el final, dejé de estar en guerra con el presente. Dejé de juzgar el ahora como un obstáculo, porque el ahora ya contenía la semilla de mi cumplimiento. La lucha se transformó en quietud, la ansiedad se convirtió en gratitud, el anhelo dio paso a una plenitud silenciosa. Y desde ahí, desde esa paz inquebrantable, todo lo que alguna vez pedí comenzó a llegar, no como un premio, sino como una consecuencia natural de quien ya lo había encarnado. Aprendí que el final no se alcanza, el final se habita. Lo más difícil al principio fue callar las voces del mundo. Esas que decían que debía esperar pruebas, que no podía confiar en una sensación sin garantías, que la lógica era más importante que la fe. Pero cada vez que dudaba, el mundo me devolvía el eco de esa duda. Cada vez que confiaba, incluso en medio de la nada, algo se movía a mi favor. Aprendí que no se trata de convencer a nadie, ni siquiera a mi mente. Se trata de permanecer. Como quien planta sus raíces en un suelo invisible y decide no moverse, aunque todo alrededor parezca decir lo contrario. Vivir en el final no se siente como una actuación, no se siente como algo forzado, se siente como un reconocimiento. Es como si en lo más profundo siempre hubiese sabido que eso que deseo no es un sueño, sino un recuerdo.
algo que ya ocurrió en la conciencia, algo que está regresando a mí como reflejo. Y en ese recuerdo todo tiene sentido, la espera, las caídas, incluso las veces que olvidé. Todo me llevaba a ese instante sagrado donde finalmente me atreví a vivir como si ya fuera real, y entonces lo fue. Empecé a notar que mi estado de conciencia no solo afectaba mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Cuando asumía mi abundancia, incluso en medio de deudas, empezaban a surgir soluciones inesperadas. Cuando caminaba con la certeza de un amor ya vivido, los encuentros se volvían más profundos. Cuando descansaba en la fe de que todo estaba bien, el caos dejaba de tener poder sobre mí. No tenía que explicarlo, no tenía que justificarlo, solo sostenerlo, sostener el final como si fuera lo único verdadero. Y lo es, porque lo único que realmente crea es el sentimiento, no las palabras, no los rituales, el sentimiento de haberlo recibido, de estar ya ahí, de vivir desde ese lugar donde ya todo fue cumplido. El final no es una meta, es el principio de una nueva identidad. Una identidad que ya no necesita controlar nada, porque ya sabe que todo está hecho, y al saberlo, la vida lo confirma. La diferencia entre desear y vivir en el final es abismal. Desear lleva implícita la distancia. Es el susurro constante de aún no, el eco de una carencia que busca llenarse con promesas. Pero el final no desea, el final afirma, el final reposa. En el final ya no se necesita pedir, porque se ha recibido. Ya no se necesita correr, porque se ha llegado. No es una fantasía, no es una ilusión. Es una quietud tan profunda, tan real, que ni siquiera el mundo más ruidoso puede disolverla. Y esa quietud no viene del exterior, no proviene de resultados visibles, ni de opiniones ajenas, ni de logros medibles. Viene del instante en que uno se atreve a creer sin reservas, a dejar de mirar las circunstancias como dictadoras de verdad y empezar a verlas como imágenes viejas, fotografías desactualizadas de una identidad que ya ha cambiado. Porque cuando cambio por dentro, lo de afuera tiene que obedecer. No por magia, sino por ley, por reflejo, por fidelidad al estado interno que elijo habitar. He caminado calles sin un centavo en el bolsillo y aún así sentí la abundancia acompañándome como un manto invisible. He estado rodeado de incertidumbre y sin embargo me he dormido en la certeza de que todo está bien. He perdido personas, lugares, seguridades, pero nunca perdí el poder de imaginar, de asumir, de recordar que la vida no se construye desde lo que veo, sino desde lo que soy. Y soy lo que asumo ser, no lo que el mundo me permite. Vivir en el final es renunciar a los argumentos de la duda. Es mirar al presente sin suplicar y al futuro sin miedo. Es elegir una y otra vez ese estado en el que ya soy, ya tengo, ya vivo. Aunque parezca locura, aunque nadie más lo vea, aunque el reflejo tarde unos días en formarse, lo hará, porque no puede no hacerlo,
porque la conciencia es el único molde verdadero. Lo externo es solo arcilla esperando obedecer al diseño interno. Hubo un momento en que me senté en silencio y comprendí que nada más tenía que cambiar excepto yo. No el mundo, no las personas, no las condiciones, solo yo. No desde el esfuerzo desesperado por mejorar, sino desde el acto profundo de recordar. Recordar quién soy más allá de los hechos, más allá del nombre, más allá de las historias que me contaron o que me conté. Recordar el poder de asumir sin dudar y de sostener esa asunción sin buscar pruebas, porque la única prueba verdadera es cómo me siento en el interior. Y eso fue lo que me transformó. Sentirme en paz sin que todo estuviera resuelto. Sentirme pleno en medio de la carencia. Sentirme amado sin necesitar demostraciones externas. Eso no era resignación, era libertad. Era asumir el estado final como el único verdadero y dejar que el resto se alineara, se disolviera o simplemente cayera por su propio peso. No tenía que convencer al mundo de nada, tenía que convencerme solo a mí. Y una vez que lo hice, ya no había esfuerzo, solo había coherencia. No caminé más hacia mis deseos, caminé desde ellos, como si todo ya hubiera sucedido, como si ya estuviera hecho. Y no porque fingía, sino porque dentro de mí ya era cierto. Cada día me vestía con la sensación de plenitud, de logro, de certeza. Me movía no por necesidad, sino por expansión, no por temor, sino por celebración. El final se volvió mi punto de partida, y desde ahí todo comenzó a ordenarse, no de manera caótica, sino exacta, no cuando yo decía, sino cuando todo estaba listo, porque la fe no apura, solo afirma. Vivir en el final me enseñó a no depender de lo visible, a no mendigar confirmaciones, a no negociar con la duda. Me enseñó que todo aquello que quiero ya me pertenece en conciencia. Solo debía apropiármelo internamente, sostenerlo, habitarlo. Y el mundo, con sus escenas y sus rostros, con sus cambios y sus ritmos, vendría después, como siempre ha hecho, como reflejo fiel de lo que me atrevo a hacer en secreto. Vivir en el final no es una técnica, es un cambio de identidad. No es cerrar los ojos para imaginar algo y luego abrirlos esperando que suceda. Es cerrar los ojos para recordar quién soy y abrirlos con la convicción de que ya lo estoy viviendo. A veces el mundo no responde de inmediato, y eso está bien, porque no vine a observar cómo cambian las cosas. Vine a transformarme hasta que el cambio exterior sea inevitable. Cuando eso ocurre, no lo celebro como una sorpresa, lo reconozco como un eco. Lo reconozco como la consecuencia natural de lo que ya me era familiar por dentro. Y esa familiaridad no se construye con repeticiones vacías ni con afirmaciones forzadas. Se construye con entrega, con honestidad emocional, con un compromiso interno de no soltarme cuando todo parece igual. Porque la realidad visible es solo la última en enterarse. Pero yo ya lo supe desde antes. Ya me vi libre, próspero, sano, amado, antes de que alguien me dijera que era posible. No esperé aprobación, no busqué permiso. Me bastó con sentir lo real. Me bastó con sostenerlo cuando nadie más lo veía.
Eso cambió mi mundo. No lo que pedí, sino desde dónde lo pedí. No lo que imaginé, sino desde quién lo imaginé. Porque uno puede visualizar desde la carencia o desde la completitud. Puede pedir desde la necesidad o desde la certeza. Puede asumir un deseo como algo lejano o puede abrazarlo como algo que ya está hecho. Y cuando esto ocurre, ya no hay lucha, solo hay alineación. Lo invisible comienza a moverse, no por azar, sino por ley. No porque se obedecen nuestras palabras, sino porque respondieron a nuestro estado del ser. Aprendí que no se trata de hacer algo más, se trata de ser algo más. No se trata de obtenerlo, se trata de encarnarlo. Y encarnar el final es vivir como si ya hubiera sucedido, no como una estrategia, sino como una verdad tan profunda que ninguna circunstancia puede negarla. Así es como el mundo cambia. Así es como yo cambié. No lo vi primero, lo sentí primero, y luego, inevitablemente, sucedió. Comencé a notar que cada pensamiento no era solo una idea pasajera, sino un gesto silencioso de creación. Que cada emoción sostenida era un molde invisible desde el cual se vertía la forma de mi vida. Y me hice responsable, no por obligación, sino por amor, por dignidad interior, porque entendí que nadie más está tejiendo mi experiencia. No son las noticias, ni el pasado, ni los demás. Soy yo, siempre yo, con lo que sostengo en mi interior. Y eso no me encierra, me libera, porque si soy la causa, entonces también soy la puerta hacia todo lo nuevo. Aprendí a no reaccionar como antes, a no confirmar viejas heridas cuando las circunstancias las despertaban. Aprendí a responder desde lo que ya había decidido ser, a callar por dentro cuando el miedo gritaba, a permanecer quieto cuando todo me pedía que dudara. Porque la mente quiere pruebas, pero el alma ya lo sabe. Y mientras más tiempo vivía desde el final, más sencillo se volvía. No porque el mundo cambiara de inmediato, sino porque yo ya no lo necesitaba. Y esa libertad, esa liviandad de no depender del resultado, fue el signo más claro de que ya lo había logrado. No necesitaba ver el dinero para sentirme próspero. No necesitaba recibir un mensaje para sentirme amado. No necesitaba sanar físicamente para sentirme pleno. Sentía primero, habitaba primero, y entonces lo visible se rendía. No por lucha, no por mérito, por reflejo, como un espejo que ya no puede sostener la vieja imagen. Porque quien lo mira ya no es el mismo, porque el yo que antes dudaba ya no está, porque el yo que asumió el final ya lo está viviendo desde adentro. Y en ese espacio, donde ya nada externo tiene poder sobre mí, encontré una paz que no depende del resultado, una certeza que no necesita razones. Y supe que este era el verdadero arte de vivir. No perseguir, no forzar, no negociar, sino asumir, sostener y descansar. Porque quien ya está en el final no corre, no teme, solo agradece lo inevitable. Al principio parecía que no pasaba nada. Caminaba como si ya lo tuviera, hablaba como si ya lo viviera, y el mundo, silencioso, no reaccionaba.
Pero en ese aparente silencio se estaba derrumbando la antigua estructura. Sin que lo notara, algo se reconfiguraba, porque vivir en el final no es una fórmula mágica para obtener, sino una muerte voluntaria del yo que aún espera. Es rendirse por completo a la realidad interna, aunque el exterior se burle, se demore o se resista. Es confiar tan profundamente en lo invisible que ya no necesitas demostrar nada. Y eso fue lo que aprendí con más fuerza. No vine a convencer al mundo, vine a transformarme. No vine a manipular las circunstancias, vine a descubrir que ya soy causa. Y si permanezco fiel a lo que he asumido, si no me distraigo con el ruido ni me seducen las dudas, el mundo no tiene opción. La realidad no tiene voluntad propia, refleja, no decide. Repite lo que yo sostengo con convicción. No importa cuán real parezca lo anterior, si yo ya estoy en lo nuevo. Porque lo real no es lo que veo, es lo que siento, lo que ya he asumido como mío, lo que no se discute dentro de mí. Por eso, incluso cuando todo parecía estar igual, yo celebraba. Incluso cuando no llegaba la llamada, yo ya agradecía. No por técnica, no por esfuerzo, sino porque dentro de mí ya lo era. Y esa coherencia, esa fidelidad sin fisura, es la que mueve los hilos que los ojos no ven. Lo más difícil no fue aprender a manifestar, fue aprender a permanecer, a quedarme quieto en mi decisión cuando todo afuera gritaba lo contrario, a no salir corriendo a buscar señales, sino a convertirme en la señal, a sostener la conciencia del final como si fuera mi única verdad, porque lo es, porque nada es más verdadero que lo que vivo dentro de mí, con la misma intensidad con la que otros viven sus miedos. Y esa es la diferencia. Yo elegí vivir el final como presente, y entonces el presente se convirtió en el final que imaginé. Una vez que crucé ese umbral, ya no hubo retorno. El viejo yo, ese que dudaba, que buscaba garantías, que medía el tiempo y el progreso, ya no tenía espacio. No porque lo hubiera destruido, sino porque dejé de alimentarlo, dejé de prestarle atención. Y como todo lo que no se sostiene con conciencia, simplemente se desvaneció. El que permanece en el final ya no necesita resolver el cómo. Ya no sufre por lo que no llega, porque no vive en el no tengo, vive en el ya soy. Y desde ahí todo lo que ocurre es parte del paisaje, no de su identidad. Lo que más me impactó fue que al vivir en el final dejé de mendigar respuestas, dejé de obsesionarme con señales externas como si ellas tuvieran la autoridad de validar mi verdad. Lo que está asumido no se busca afuera, se respira adentro. Comencé a darme cuenta de que cada vez que sentía urgencia, miedo o ansiedad, no era porque el deseo estaba lejos, sino porque yo me había salido del final, porque me había olvidado de que ya era. Volver al final era volver a casa, y en esa casa no falta nada. Aprendí también que no se trata de controlar pensamientos todo el día. Se trata de rendirme a una emoción dominante, a una sensación estable de certeza, una calma vibrante que ya no lucha, una confianza que no espera. Porque quien vive en el final no espera que algo pase, vive como si ya pasó.
Y entonces todo alrededor empieza a reconfigurarse para seguir ese nuevo guión interno, no por magia, sino por ley. Y no fue de un día para el otro. Fue el arte de regresar una y otra vez al estado de quien ya lo logró. Incluso cuando la mente gritaba, incluso cuando las pruebas externas parecían burlarse. Aprendí que vivir en el final no es una estrategia para que las cosas cambien. Es un acto de amor hacia una nueva versión de mí. Una versión que ya no necesita sobrevivir, ni pelear, ni convencer. Solo ser, solo encarnar. Y en esa presencia todo se acomoda. Hubo días en que la duda me tocó la puerta con fuerza, días en que parecía que todo se derrumbaba. Pero incluso en esos momentos, cuando el mundo externo se vestía de caos, yo podía cerrar los ojos y volver al lugar donde todo ya estaba hecho. Y no necesitaba que nadie más lo viera, no necesitaba gritarlo ni demostrarlo, solo sentirlo. Porque cuando lo sentía real, todo volvía a su sitio. Es como si la realidad, obediente y sabia, reconociera ese llamado silencioso y dijera: «Ah, ahora sí estás en casa». Vivir en el final no significa desconectarse del mundo, significa habitarlo con una nueva mirada. Comer, hablar, trabajar, amar, desde la conciencia de quien ya tiene lo que antes creía que le faltaba. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Las decisiones se vuelven simples. Ya no hay urgencia por obtener, solo hay expresión de lo que ya es. Todo se vuelve más liviano, más claro, porque cuando no tienes que llegar a ningún lado, puedes simplemente estar. Y desde ahí todo fluye. Descubrí también que vivir en el final transforma mis relaciones. Ya no me vinculo desde la carencia, desde el deseo de que el otro me complete. Me relaciono desde la plenitud que ya soy. No busco aprobación, no suplico amor. Ofrezco lo que ya tengo. Y al hacerlo, el otro también se transforma. No porque yo lo fuerce, sino porque mi mundo ya no lo necesita para sentirse completo. Y eso, paradójicamente, lo acerca más. Vivir en el final es, en esencia, recordar quién soy más allá de lo visible. Es saber que todo ya fue concedido en el instante en que lo sentí real. Y sostener esa certeza incluso cuando lo de afuera parezca contradecirlo. Porque no estoy siguiendo la apariencia, estoy guiado por algo más profundo. Una verdad que no depende del tiempo ni de la lógica. Una verdad que se expresa en silencio, pero que grita en cada manifestación. Lo más revelador fue darme cuenta de que no necesitaba más señales. Esa ansiedad disfrazada de espiritualidad, esperando que el universo me guiñe un ojo para recién ahí confiar, no. Lo que realmente cambió mi experiencia fue la decisión de asumir sin pruebas, sin permisos, sin condiciones. El mundo externo dejó de ser un juez y se convirtió en reflejo. Y en ese reflejo comencé a ver cómo todo respondía con fidelidad a lo que yo sostenía como cierto en mi interior, incluso antes de tener evidencia tangible. Como si la vida estuviera esperando, paciente, a que yo finalmente dijera: «Ya es».
No hay mayor libertad que esa, saber que no tengo que manipular, ni rogar, ni competir. Basta con habitar la escena final en mi conciencia hasta que se sienta tan real como el aire que respiro. Y entonces vivir desde ahí. No es una actuación ni una afirmación vacía, es una encarnación. Me convierto en aquello que deseo, porque ya no lo deseo, lo reconozco como mío. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no actúo para que ocurra, actúo porque ya ocurrió. Cuando sostengo ese estado, el tiempo pierde fuerza. 3 días, 3 semanas o 3 años dejan de ser relevantes, porque ya no espero, vivo. No cuento los pasos, no vigilo los resultados, me sumerjo en la experiencia interna como quien ya llegó. Y al hacerlo, los hechos externos se reordenan, no por magia, sino por ley, la ley de la conciencia, la ley del reflejo, la ley de la asunción. Y lo que antes parecía difícil, inalcanzable o lejano, comienza a aparecer con una naturalidad que asombra. Personas que antes ignoraban mi presencia, ahora se acercan. Oportunidades que no sabía que existían, ahora llaman a mi puerta. Circunstancias que parecían estancadas, fluyen. Pero todo eso ya no me impresiona, porque sé que no son milagros ni casualidades, son consecuencias inevitables de lo que asumí como verdad. Durante mucho tiempo viví esperando señales, esperando respuestas, esperando que el mundo se acomodara para poder sentirme seguro. Creía que algo allá afuera tenía que cambiar antes de que yo pudiera cambiar por dentro. Pero lo que descubrí, no como una idea, sino como una experiencia, es que la vida no responde a lo que quiero, sino a lo que ya soy. Y ser no es un proceso lento ni una espera interminable. Ser es decidir, es asumir, es habitar el final sin reservas. Cuando lo hice, cuando me permití instalarme allí, donde ya todo estaba cumplido, lo que antes parecía lejano se volvió inevitable. Vivir en el final no es imaginar un resultado lejano, ni repetir palabras con esperanza. Es saborear desde hoy la certeza de lo que ya es tuyo. No como una promesa futura, sino como una presencia viva, tangible, real. El final no es un lugar a donde llegar, es una postura interna. Es cerrar los ojos y ver más allá de lo visible. Es acostarte cada noche sabiendo que ya ocurrió. Es caminar por el mundo con la dignidad de quien ya lo posee, aunque los sentidos digan lo contrario. Y esa contradicción, la aparente distancia entre lo interno y lo externo, se disuelve como niebla cuando te mantienes firme en el estado del cumplimiento. He aprendido que la vida no tiene otra opción que reflejar lo que estoy dispuesto a sostener sin condiciones. No se trata de manipular la realidad, sino de rendirme completamente a una verdad interior más poderosa que cualquier circunstancia. Cuando me mantenía en el estado del deseo cumplido, el mundo comenzaba a reconfigurarse sin esfuerzo. Personas, oportunidades, coincidencias, todo comenzaba a moverse como piezas perfectamente orquestadas. No porque yo las empujara, sino porque ya no estaba dudando, ya no pedía, ya no buscaba, simplemente era. Era quien ya había recibido, quien ya habitaba el desenlace.
Y lo más extraordinario de todo es que, al vivir en el final, dejé de estar en guerra con el presente. Dejé de juzgar el ahora como un obstáculo, porque el ahora ya contenía la semilla de mi cumplimiento. La lucha se transformó en quietud, la ansiedad se convirtió en gratitud, el anhelo dio paso a una plenitud silenciosa. Y desde ahí, desde esa paz inquebrantable, todo lo que alguna vez pedí comenzó a llegar, no como un premio, sino como una consecuencia natural de quien ya lo había encarnado. Aprendí que el final no se alcanza, el final se habita. A menudo me preguntan cómo sostener esa certeza cuando el mundo parece contradecirla. La respuesta no está en resistir la realidad visible, sino en redirigir la atención hacia la realidad sentida. No es negar lo que hay afuera, sino elegir dónde reside mi enfoque, dónde deposito mi energía. Es un acto consciente de preferencia, donde decido alimentar el sentimiento del cumplimiento en lugar de la duda o el miedo. Porque aquello en lo que insisto con emoción y presencia toma forma inevitablemente. Esa elección no siempre es sencilla. A veces la voz interna quiere desviarme, la duda se disfraza de lógica y me susurra que no es posible, que tengo que esperar más, luchar más. Pero en esos momentos aprendo a regresar, a recordar que no soy el reflejo del mundo, sino el arquitecto de ese reflejo. Que la fuerza creativa que mueve la vida está dentro de mí y que al nutrir esa fuerza con la emoción de la realidad cumplida, la manifestación no tarda en hacerse evidente. Lo que antes parecía un largo camino lleno de obstáculos se vuelve ahora un sendero iluminado por la claridad de la Asunción. Cada paso, aunque pequeño, es una confirmación de que el final está ya presente. La paciencia deja de ser resignación y se convierte en una expresión activa de confianza profunda. Porque sé que lo que asumo con convicción ya no necesita tiempo para manifestarse, simplemente se revela cuando yo estoy listo para verlo. Este aprendizaje me llevó a comprender que la fe verdadera no es esperar que algo suceda, sino vivir como si ya estuviera. Es una transformación radical que cambia no solo lo que recibo, sino quién soy mientras lo recibo. Vivir en el final es por tanto un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida, una celebración constante de la creación que ya ha ocurrido en el interior. Con cada instante que vivo desde el final, me sumerjo más en esa sensación profunda de integridad y plenitud. No se trata solo de esperar que las cosas cambien afuera, sino de abrazar el cambio que ya ocurrió dentro. Esa transformación interna no es una meta futura, sino un estado presente, una realidad que existe en este mismo momento, esperando que la reconozca y la honre. Al hacerlo, siento cómo desaparecen las dudas, cómo la resistencia se desvanece y cómo la paz llena cada rincón de mi ser. Aprendí que esta práctica de vivir en el final requiere entrega, una entrega sincera a la experiencia interna que me conecta con la esencia de lo que deseo manifestar. No es un acto forzado ni una máscara para el mundo, sino una expresión genuina de quién soy cuando me permito existir como esa versión realizada.
Esta entrega me liberó de la ansiedad y la impaciencia que suelen acompañar la espera, reemplazándolas con una confianza serena y una esperanza que no depende de circunstancias externas. En esta vida de asunción consciente, me doy cuenta de que todo lo que anhelo ya está vibrando en mi interior, esperando que me alinee con esa frecuencia para que se manifieste en mi realidad tangible. La clave es sostener esa vibración con amor y constancia, sin importar lo que el entorno muestre. Porque lo que realmente importa no es lo que el mundo parece decir, sino lo que mi conciencia declara como verdadero. Y así, vivir en el final se convierte en una danza constante entre la certeza interior y la manifestación externa. Una danza que invita a confiar en el proceso y a celebrar cada evidencia que confirma que mi fe ha cambiado mi vida para siempre. No hay vuelta atrás cuando se ha probado el poder de habitar la escena final, porque esa experiencia se convierte en la luz que guía cada nuevo paso en el camino de la creación consciente. Con cada día que abrazo esta práctica, la vida revela una capa más profunda de su misterio, y la certeza se vuelve más tangible. Ya no temo el silencio ni la espera, porque sé que ambos son parte del proceso invisible que prepara el terreno para lo manifiesto. En esa paciencia activa, donde no se exige ni se lucha, sino que se confía plenamente, descubro la verdadera esencia de la creación, la unión perfecta entre mi conciencia y la realidad que experimento. Esta experiencia me enseñó que vivir en el final no es una técnica pasajera ni una moda espiritual. Es un cambio de identidad radical, una revolución silenciosa que transforma la manera en que percibo el mundo y a mí mismo. Ya no soy víctima de las circunstancias ni prisionero de mis miedos. Me convierto en el arquitecto de mi destino, en la fuente desde donde brotan todas las posibilidades, y en el testigo sereno que observa la manifestación de sus propias creaciones. El poder de esta asunción reside en la sinceridad con la que abrazo mi estado presente, en la integridad con que sostengo mi visión sin dejarme arrastrar por la duda o el escepticismo. Porque es esa integridad la que le da vida a mis sueños y la que mueve los hilos invisibles del universo para que ellos se hagan realidad. No importa cuán distante parezca el deseo, cuando vivo en el final, ya soy la persona que lo ha logrado. Y esa verdad irradia una fuerza imparable que transforma todo a su paso. Por eso, cada instante vivido desde el final es una invitación a confiar más profundo, a soltar el control y a entregarse con amor a la experiencia de la creación consciente. Es una oportunidad para recordar que somos creadores poderosos y que el milagro que buscamos no está fuera, sino dentro, esperando ser reconocido y vivido en toda su plenitud. Cuando finalmente comprendí que vivir en el final no es un acto aislado, sino un estado constante, un modo de ser que trasciende el tiempo y las circunstancias, mi mundo cambió para siempre. Comprendí que cada pensamiento, cada sentimiento, cada momento de duda o certeza es una elección consciente o inconsciente que moldea mi realidad.
Esa responsabilidad, lejos de ser una carga, se volvió un regalo inmenso. La posibilidad de ser el creador deliberado de mi experiencia. Al integrar esta verdad, aprendí a no buscar fuera la confirmación de mi éxito, sino a sentir la satisfacción interna de ya haber alcanzado lo que anhelo. Descubrí que la verdadera manifestación ocurre cuando dejo de pelear con la realidad visible y comienzo a abrazar la escena final con todo mi ser. Esa entrega profunda me liberó del sufrimiento, de la frustración y del temor, permitiéndome vivir con una libertad y una alegría que antes me parecían inalcanzables. Cada día que vivo desde el final es una prueba viva de que la fe se transforma en realidad, de que la imaginación sostenida con sentimiento es la fuerza más poderosa que poseemos. No necesito demostrarle nada a nadie, porque la evidencia está en mi propia experiencia, en la paz que siento, en la certeza que me sostiene, incluso cuando el mundo exterior parece decir lo contrario. Esta historia, la historia que cambió mi fe para siempre, es la historia de todos nosotros que elegimos recordar quiénes somos realmente, creadores conscientes que vivimos desde el final, que manifestamos desde la certeza y que encontramos en esa práctica la llave para transformar la vida en un milagro cotidiano. Ahora lo sé con una certeza que no tiembla. No hay nada más poderoso que vivir en el final. No como una técnica que se practica y se abandona, sino como una decisión interior que lo abarca todo. Aprendí que quien vive desde el final ya no espera, ya no pide, ya no duda. Simplemente respira desde la conciencia de que ya es. No hay lucha, no hay esfuerzo, no hay urgencia, solo hay presencia. Y esa presencia transforma. Descubrí que lo que parecía imposible era solo una idea que sostenía desde la carencia, que lo que llamaba paciencia era en realidad miedo disfrazado. Pero al habitar el final ya no hubo espacio para máscaras. Todo lo que alguna vez soñé, cuando lo viví como real en mi interior, comenzó a reflejarse con precisión en el espejo del mundo. No por arte de magia, sino por la ley que sostiene el universo entero. Aquello que sientes como verdadero, eso se convierte en tu mundo. Y aunque aún camine entre aparentes obstáculos, aunque aún escuche voces que me inviten a dudar, ya no me confundo, porque aprendí que nada externo tiene el poder de arrebatarme lo que ya asumí como propio en mi conciencia. Nada ni nadie puede vencer a quien ya decidió vivir desde el cumplimiento. Esa es la fe inquebrantable. Esa es la semilla que, al ser sembrada con sentimiento, florece con certeza. Hoy lo comparto no como teoría, sino como testimonio, porque lo viví, porque lo vi, porque lo asumí y sucedió.